En estos días me habrás escuchado hablar de stop loss, timing, manipulación de mercado, la idea de analizar el mercado como un todo, no solamente de forma simplista, yendo a buscar un conjunto de similitudes entre velas, herramientas o estrategias enlatadas, sino tratar de leerlo, interpretarlo, conocer los fundamentos que hay detrás, entender correlaciones, entender distintos activos, entender qué de toda la información que gira en el mercado amerita prestar atención y qué no. Por eso me voy a tomar esta oportunidad para definir algunos conceptos básicos y simples y ordenadores sobre los cuales hacia adelante vayamos conectando todo lo que hablé en esta semana, todo lo que voy a hablar hacia adelante e identifiquemos esto en situaciones reales. Como también que ustedes cuenten con algunas herramientas que les permitan ver antes. No sirve, y a mí no me gusta nunca hablar de relato hacia atrás, por eso tomando esta oportunidad y sin estar en vivo, cara a cara, y ya les digo, paréntesis hacia adelante, vamos a tener algunos vivos y vamos a tratar de identificar todos juntos o en el mismo momento algunas cosas que voy a mencionar hoy solamente a modo introductorio. Así que comencemos viendo algunos gráficos y definiendo algunos activos. Me parece importante como un primer tip contar con un radar principal. En mi caso, yo ese radar principal lo armo a través de 5 activos, como ven hacia arriba, estos 5 activos que los sigo diariamente y que independientemente que después termine operando estos activos u otros, me sirven como referentes. El primero es el índice dólar. El segundo, el índice de Standard Poor's 500. El tercero, el oro. Cuarto, petróleo. 5, Bitcoin. Como me gusta llamarlos, son cabeza de grupo. En cuanto al índice dólar, nos da al menos información sobre el mercado de Forex y la macroeconomía. El mercado accionario lo podemos ver a través del índice de Standard Poor's. Los commodities, principalmente los metales, a través del oro. El petróleo, algo descorrelacionado. Me gusta casualmente por eso. Se vincula en parte con los demás activos, pero en parte se suele cortar un poco solo. Sirve en ese sentido. Cuando el mercado está muy correlacionado y a veces un tanto errático, operar otra idea del petróleo, que además tiene una volatilidad muy alta, lo hacen interesante. Y después Bitcoin como referente del mercado de criptos. Me gusta analizarlos por separado, pero también todos juntos. Y comienzo con el índice dólar. Voy a citar, para ser simple, solo algunos aspectos fundamentales, macro y del trading. En cuanto al punto de partida en el índice dólar, me gusta identificar tendencias principales, como por ejemplo lo que sucedió entre enero del 21 y septiembre-octubre del 22 y todo lo que sucedió a posteriori, en donde queda claro que la tendencia del índice dólar, al menos hasta el último mínimo, ha sido bajista. ¿De qué depende? ¿Cuáles son los fundamentos principales del índice dólar? El primero, la tasa de interés de Estados Unidos. Algo de esto hablé en otro video, con lo cual te invito a que lo sigas, donde también hablé de probabilidad que el mercado le asigna hacia el 2026 a el movimiento de la tasa de interés, entendiendo que todo lo que lleve la tasa de interés a la baja deprecia al índice dólar, todo lo que lleve a pensar en incrementos de tasa aprecia el índice dólar, que es lo que tenemos en pantalla. Variables adicionales a esta y sobre las cuales, y he explicado en otro video, se va a mover la tasa de interés son el dato o la variable, mejor dicho, de empleo en Estados Unidos y la variable con su correspondiente dato mensual de inflación. Siempre que el empleo esté sólido, la moneda tiende a apreciarse. Empleo débil, moneda se deprecia. Inflación fuerte, moneda se aprecia. Inflación débil, moneda se deprecia. Esto es un pequeño machete que hacia adelante lo vamos a profundizar. Lo que sí te invito es a que relaciones por qué un empleo fuerte aprecia moneda. Esto se vincula en función a lo que la Fed hace con la tasa de interés. ¿Por qué una inflación fuerte o alta
debería apreciar moneda, también relacionado a lo que la Fed tenga que hacer con la tasa de interés. Algunos tips ya te di en mi video anterior. Por otro lado, y yendo al trading, este es un activo, por supuesto, muy tradeable, y si no también cuando uno quizá está acostumbrado a tradear algún par particular, como puede ser euro-dólar, dólar-yen o cualquier otro cruce de monedas que involucre al dólar, entender cuando el índice dólar está fuerte es un gran aporte, es un beneficio. Algunos hasta acá dirán, pero ¿qué es en esencia el índice dólar? Porque es un índice, no es una moneda en sí. Bueno, el índice dólar representa el valor del dólar contra una canasta de monedas. Canasta de monedas comprendidas por el euro, el yen, la libra, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo, donde son 6 monedas, donde no todas pesan de la misma manera. Por ejemplo, el euro se lleva casi un 60% de esa canasta. Por eso, cuando uno ve la correlación, los movimientos del índice dólar y el euro dólar son muy parecidos, aunque en sentido opuesto, porque acá estamos viendo con el índice dólar el valor del dólar y con el euro dólar el precio del euro en términos de dólares. Hasta acá la parte fundamental, la parte explicativa. Vamos ahora a bajarlo al trading. ¿Qué pasa, por ejemplo, si analizamos el comportamiento del índice dólar de los últimos días? Yendo, por ejemplo, desde la semana del 16 de diciembre hacia adelante. ¿Y cómo lo vinculo con algunos comentarios que estuve haciendo, principalmente con temas de stops y de liquidez? Fíjense el mínimo que tuvo el índice dólar el 16 de diciembre. Fíjense cómo ese mismo mínimo, o mejor dicho, ese mismo nivel de precios se repitió exactamente el 23, generando un doble piso. Hasta ahí, nada muy loco. Un soporte que conformó un doble piso y motivó un rebote. Ahora, ¿dónde apareció? Y de hecho está apareciendo el movimiento más fuerte. Acá. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Una barrida de stops. Y además no solo eso, sino una zona de liquidez. ¿Qué es lo que sucedió anteriormente? Mucha parte de esta suba, incluso de este rebote, concentró en las operaciones que se fueron formando en esos niveles stops de cobertura. Esos stops que son órdenes que había latentes en el mercado, órdenes que se barrieron acá. ¿Por qué me parece importante este mínimo? Por lo que decía recién en relación a esa zona y también porque, a diferencia, por ejemplo, de este movimiento previo, el movimiento actual conlleva al menos dos diferencias. La primera, ese barrido de stop. La segunda, un movimiento inicial de reacción, un movimiento de ajuste y la oportunidad de acompañarlo ahora. Entonces, no solo tenemos señales, sino que tenemos una estructura de precios sobre la cual operarla. Voy al siguiente activo, índice Standard Poor's 500. Lo que tenemos en pantalla es un índice que representa el comportamiento de las 500 compañías más importantes de Estados Unidos. Y no quiere decir que sean propia o que este tema sea propio de Estados Unidos, sino que hacia acá se dirigen los capitales principales de todo el mundo. Todos los fondos de inversión de renta variable van a buscar a estas principales compañías. ¿De qué depende la evolución de este índice? De cómo se comporten esas 500 compañías. Más aún las más grandes, porque este es un índice ponderado. ¿Y de qué depende que todas esas compañías o incluso las más grandes tengan una buena performance y hagan subir al índice? Principalmente de las earnings, de lo que ganen estas compañías, de los balances, y no solo hacia atrás, porque los balances suelen ser trimestrales, sino de lo que el mercado presuma que van a ser va a ser la evolución de esos balances, la evolución de esas earnings hacia adelante. Es decir, estas 500 compañías hacia adelante venderán más o menos, ganarán más o menos. Y hago un paréntesis acá, que lo voy a mencionar al final, la cuestión de valuación. Siguiendo con
La idea de ganancias y de earnings, ¿de qué dependen estas earnings? En parte de la actividad económica. No es lo mismo pensar en que estas compañías van a vender más y por ende ganar más cuando la actividad económica se está expandiendo que cuando la actividad económica se está contrayendo. Y esto se vincula con lo anterior. ¿Por qué hay una relación tan fuerte entre el S&P y, por ejemplo, el índice dólar anterior? Porque ambos están relacionados con la actividad. En este caso, cuando la actividad crece, como decía recién, el mercado accionario tiende a subir. Pero ¿de qué depende principalmente la actividad económica? De muchas variables individuales, pero dos fundamentales son empleo e inflación. Cuando el empleo anda bien, la actividad económica anda bien, las empresas no generan nuevos puestos de trabajo cuando las expectativas económicas son malas. Ninguna empresa en el planeta contrata gente cuando cree que hacia adelante va a tener una mala performance, todo lo contrario. Y el nivel de inflación, ¿sí? Cuando el nivel de inflación no golpea los costos y cuando está relativamente equilibrado, eso genera una mejora en el nivel de actividad y por ende también en las acciones. Y algo más, que es donde se vincula aún más el mercado accionario con el activo anterior, el índice dólar, tiene que ver con la tasa de interés. Y acá lo mismo. ¿Por qué a veces dicen qué tiene que ver el dólar y el mercado accionario, por ejemplo? Tienen que ver que ambos están afectados por la tasa de interés. En cuanto al activo que tenemos delante nuestro, todo recorte de expectativas de la evolución futura de la tasa de interés genera subas en el mercado. Toda suba en las expectativas de la tasa de interés genera caídas en el mercado. Acá entonces pequeños machetes, solo a nivel introductorio. Ahora, vamos a cuestiones técnicas. ¿Qué pasa con el mercado accionario visto desde el Standard Poor's? ¿Qué pasa con el 29 de octubre? ¿Qué pasa con el 11 de diciembre? ¿Qué pasa con hoy? Esto lo comenté, ¿sí? Unos shorts que seguramente encontrarán eh, en el canal del instituto, de Instagram o en el canal de YouTube. Tiene que ver con que la zona actual concentra un nivel muy importante de resistencia, de máximos históricos. El nivel actual es el nivel más elevado del índice Standard Poor's en toda la historia y una cotización actual que, a pesar de estar en máximos históricos, todavía no supera a ese nivel. ¿Qué me quedó de lo que comentaba anteriormente, que puse entre paréntesis? Aspectos fundamentales que se relacionan con la evaluación. ¿Qué es lo que el mercado hoy desconfía sobre eh, las acciones, sobre las empresas que hoy están cotizando a valuaciones elevadas? Cuando me refiero a evaluaciones, me refiero, por ejemplo, a eh, cocientes como el price earning, en donde hoy los precios individuales de las acciones, pero también los precios del índice, son elevados en relación a la cantidad de earnings que equivale. Hoy comprar una acción vale en términos relativos mucho más que los promedios históricos, porque hay mucha expectativa hacia adelante con respecto, entre otras cosas, a la inteligencia artificial, que están impactando en compañías muy grandes que pesan mucho dentro del índice, como puede ser, por ejemplo, Nvidia, como puede ser, por ejemplo, Meta, como puede ser, por ejemplo, Google, como puede ser, por ejemplo, Microsoft. Entonces, la desconfianza en el nivel actual de resistencia radica en buena medida en estos términos de evaluación. Y ahora, algo más que también me habrán escuchado hablar en los últimos días. Rally de Santa, cuestiones estadísticas. Mucha atención a lo que está sucediendo ahora, no solamente hoy, 26 de diciembre, sino en los próximos días también. Esto es un llamado de atención. Tener un mercado ajustando en esta última semana, estadísticamente hablando, es negativo para el comienzo de año. Pasemos ahora al tercer activo, oro. ¿Qué quiero decir con el oro? Y le voy a dar un poco de pata. En todo caso, este tema lo continuamos en próximos videos. Lo primero que quiero mostrar es lo que ustedes ya saben. El oro viene subiendo muy fuerte. ¿Desde cuándo? Principalmente desde septiembre del 22. ¿Qué es esa línea más abajo? La azul. Lo que veíamos anteriormente. El Standard Poor's. No es casual
que ambos comenzaron esta tendencia en septiembre del 22. Y si prestamos atención, como voy a mostrar en verde, con pequeñas diferencias en el timing y un poco también en intensidad, ambos llevaron la misma trayectoria. Al momento de subir, subieron juntos, al momento de bajar, bajaron juntos, pero ¿qué está sucediendo ahora? Está sucediendo que, si bien se están comportando de la mano, está subiendo el oro y está subiendo el Standard Poor's, el oro está subiendo muchísimo más fuerte. ¿Y por qué me parece eh, destacable este tema? Lo primero, porque vuelo que hay una suba desmedida. Acá, como todo, lo podemos justificar, podemos armar un relato. Desde mi punto de vista estoy viendo una suba desmedida. ¿De qué depende eh, el movimiento del oro? Mucho de la tasa de interés. Siempre que estemos en un contexto de baja tasa de interés, eso fomenta la suba en el oro. En parte porque una baja en la tasa de interés disminuye el costo de oportunidad de mantener un activo como el oro, que a diferencia, por ejemplo, de las acciones, no reporta ningún tipo de utilidad, sino que se revaloriza su precio. Ahora, si el mercado accionario, visto desde el Standard Poor's, que es lo que tenemos en esta línea azul, empieza a bajar, recordemos que acá había una resistencia importante, cuidado con el oro. No creo que tengamos un contexto en donde el mercado accionario suba, o mejor dicho, perdón, un mercado accionario bajando y un oro subiendo. Esto en cuanto al mapa conceptual y a las principales variables y a la invitación a que sigan ambos activos juntos. Ahora, vamos un poco al trading. Zonas importantes del oro. El máximo del 20 de octubre, alrededor de los 4.400 para redondear valores. ¿Qué es lo que vimos acá? Una superación. Fíjense que a diferencia de casos anteriores, acá la superación fue plena, ¿sí? No hubo ningún retroceso, ningún ajuste, ninguna señal de precios, pero el precio se está empezando a debilitar en la zona actual. Cuidado con esto, no descarto un retesteo de ese nivel anterior, que previo al, o mejor dicho, con posterioridad al 20 de octubre y previo al 23 de diciembre era un nivel de resistencia y ahora o bien puede pasar a ser un nivel de soporte si se lo valida o esto puede terminar siendo un falso quiebre. Atención con este nivel y atención con con lo que comentaba anteriormente. Petróleo acelerando por tiempos. ¿Qué me interesa que sigan acá? Primero, la evolución de la tendencia. Presten atención a cómo viene bajando desde marzo y julio del 22. Puedo irme todavía más para atrás para conocer la historia, en donde tuvimos una suba fuerte desde el 2020. Por lo pronto me alcanza a que presten atención a esta tendencia bajista que, como decía recién, viene desde marzo-junio del 22 y la cual, al menos hasta este último mínimo, se mantiene a la baja. Variables fundamentales que afectan el petróleo. Cuestiones de oferta y de demanda. Cuestiones de oferta a seguir muy de cerca lo que hace el OPEC, que concentra aproximadamente un 30% de la oferta de crudo. Y por otro lado, alguno dirá, bueno, pero el petróleo no reacciona siempre a tensiones geopolíticas, no siempre, pero cuando responde tiene que ver con que las tensiones geopolíticas muchas veces limitan la oferta. Cuando hay problemas en países o cerca de países petroleros, se puede detener la producción y eso hace caer la oferta y subir al precio. Y después, por el lado de la demanda, ¿cómo lo analizamos? Actividad económica. El petróleo es un insumo que a mayor actividad económica, más se demanda. A menor actividad económica, menos se demanda. ¿De qué depende la actividad económica? De lo que hablábamos antes. ¿Sí? Lo que comenté cuando analicé el índice dólar, lo que comenté también en el Standard Poor's. Acá es el punto de contacto entre petróleo y activos como los anteriores. Y antes de irme, vamos al corto plazo. ¿Sí? Perdón, vamos a ir con este mismo gráfico, pero presten atención a lo que sucedió con el petróleo recientemente en relación a la zona de mínimos del año 2025, en donde ha tenido un comportamiento técnico realmente muy pero muy prolijo, que lo puedo dividir en dos partes. Y si bien estoy mostrando
un gráfico de largo plazo diario. Todo esto era material para los intradiarios y para el trading. Con esto quiero decir algo que muchos ya se están dando cuenta y de manera rápida y simple, que tuvimos el mínimo del 2025 en abril, cerca de el precio de 54-55 dólares, que permitió recientemente en el mes de diciembre generar un soporte más un doble piso que sirvió de reacción para este primer movimiento. Veremos, y como antes mostraba en casos anteriores, si tenemos la primera reacción, retroceso y la oportunidad de entrar. Con lo cual, si te interesa, comentámelo porque lo voy a seguir en próximos videos. ¿Y qué más tenemos a diferencia de casos como el índice dólar, por ejemplo, en donde también había un soporte y un doble piso? Tenemos el mínimo de octubre que fue barrido, muy lindo mínimo, porque acá tuvimos en esa fecha de octubre una importante salida, muy fuerte, muy violenta, mucha concentración de stops en ese nivel y tuvimos la perforación de esa zona, la activación de muchos stops y este segundo soporte para contener el movimiento. Pasemos ahora a Bitcoin. ¿Cómo quiero conectar con Bitcoin? Para que sepamos que no es un activo descorrelacionado, a diferencia de años anteriores donde quizá se analizaba Bitcoin como por un carril paralelo. Hoy es parte del mercado general. Hoy hay ETF de Bitcoin, hoy hay fondos de Bitcoin y tenemos compañías como por ejemplo Strategy, que en su pasado era Micron, en donde hoy está haciendo una apuesta plena a Bitcoin y no es la única. Entonces, hoy está todo relacionado. Hoy es un mundo en donde yo no concibo, por ejemplo, un mercado accionario cayendo y criptomonedas subiendo. ¿Puede existir? Sí, dentro de las posibilidades, no dentro de mis análisis. Entonces, vamos a analizarlo de manera rápida. La línea amarilla es la evolución de precios de Bitcoin, la azul es la del índice de Standard Poor's 500. Veamos como, por ejemplo, desde marzo del 2020 ambos subieron, y acá voy a hacer un comentario a estos dos niveles de precios de Bitcoin, abril 21 y noviembre del 21, ¿sí? Que dieron señales previas, pero cuestión que después ambos cayeron fuerte, tanto el mercado accionario como Bitcoin, a lo largo del 2022. Y acá también voy a hacer una mención a este nivel y a este. Pero después ambos subieron de la mano. A la hora de ajustar, ajustaba Bitcoin, ajustaba el mercado accionario, lo hicieron una oportunidad, lo hicieron una segunda. Y sin embargo, ahí, y voy a llegar al final, 6 de octubre, empezó la descorrelación. ¿Qué significa descorrelación? Bitcoin viene cayendo desde el 6 de octubre de manera directa, lineal y clara, a pesar que desde mitad de año empieza a mostrar debilidad. ¿Y por qué? Este es un punto importante, no solo para ver lo que está haciendo Bitcoin, sino para ver qué hace Bitcoin, más qué está haciendo el Standard Poor's, más lo que está haciendo el oro, más lo que está haciendo el índice dólar que mostraba al principio, porque en el pasado, y acá es donde entro y con esto ya voy a ir cerrando, en abril 21 y en noviembre del 21, limpio pantalla, cuando Bitcoin comenzó a dar señales de debilidad, el mercado accionario ni se inmutaba. Fíjense qué pasó con esta fuerte caída de Bitcoin en 21. Un mercado accionario que no la sintió. Y en noviembre del 21, casi. ¿Por qué digo casi? Porque el mercado accionario acusó el ajuste un poquito después. ¿Sí? Ya casi un mes entrado en el 2022. Y digo esto ¿por qué? Porque Bitcoin empezó a caer antes. Entonces, cuidado porque si Bitcoin no se estabiliza, podría estar dando señales como las que dio en el 21. Y ahora, para tradear, tenemos algo, en principio, y esto lo dejo abierto, para que me comenten si les interesa que sigamos Bitcoin o también de los activos que mencioné, Bitcoin, oro, petróleo, S&P, índice dólar. ¿Te interesa que profundice alguno? ¿Hay alguna situación particular que quieras que tratemos en próximos videos? Te leo y en los próximos días vamos a armar algún material conforme a lo que vos me estás pidiendo. Por lo pronto, y con esto cierro, ¿qué me interesa que miren de Bitcoin? Zona de mínimos de diciembre, en donde tenemos una zona alrededor de los
84.000, una baja que se está armando ahora, una estructura previa de precios muy débil, en donde si bien desde el 19 tenemos Bitcoin subiendo, no está subiendo con fuerza. No es una suba, a pesar que tampoco terminó prosperando, como la del 2 de diciembre, una suba impulsiva, bien protagonista. Acá tenemos un movimiento más de suba correctiva que de impulso, con lo cual no descarto ver a Bitcoin, perdón, ir a verlo, lo que quería decir, más abajo, con lo cual estimo que esta zona de soporte va a entrar en juego. Y cuando entre en juego esa zona de soporte, vas a estar ahí, presente, atento. ¿Querés que trabajemos algo específicamente en ese momento? Bueno, los espero porque esto es el principio de todo lo que viene a continuación.